Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la suma, la resta y la multiplicación, pero no así normal, sino que de vectores. Entonces, empecemos con la suma. ¿Qué sucede con la suma entre dos vectores? Bueno, digamos que cuando queremos expresar un vector, sea en las tres dimensiones, en dos o en simplemente una, pues vamos a utilizar ciertas componentes. Listo. Para el eje X vamos a utilizar A sub X, para el eje Y vamos a utilizar A sub Y, y si estamos utilizando una tercera dimensión, pues utilizamos A sub Z. Lo mismo sería para el vector B o B vector. Tendríamos entonces la componente en X, B sub X, la componente en Y, B sub Y, y la componente en Z, B sub Z. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a tener? Digamos que C vector es el vector que aparece a partir de la suma entre A vector y B vector. ¿Qué sucede? Vamos a tener que sumar cada una de las componentes idénticas, es decir, A sub X más B sub X, ambas hacen parte del eje X, A sub Y más B sub Y, ambas hacen parte del eje sub Y, ambas hacen parte del eje Y, A sub Z y B sub Z, ambas hacen parte del eje Z. Entonces acá lo coloco. En rojo tenemos los X, en verde tenemos los Y y en azul tenemos las Z. Ahora, ¿cuáles vectores vamos a trabajar con? Vamos a tener A vector, que va a tener 3,4,2, listo, y B vector, que va a tener 1, menos 2,5. Bien, teniendo eso en cuenta, pues cuánto vale C o el vector resultante. Tendríamos entonces A sub X, que es 3, B sub X, que es 1, A sub Y, que es 4, B sub Y, que es menos 2, y así sucesivamente, A sub Z, que es 2, y B sub Z, que es 5. Acuérdense que X van acá, Y son estos valores, y Z son estos últimos valores, de acuerdo a Descartes y sus coordenadas cartesianas. Ahora, para el vector C, ¿qué es lo que vamos a tener? 3 más 1, 4, separamos con coma. 4 menos 2, 2, separamos con coma, y 2 más 5, 7. Listo. Este sería nuestro vector resultante a partir de aquella suma de vectores. Ahora pasemos a una resta. ¿Qué sucede con esta resta? Y es que vamos a aplicar la misma representación. A vector va a tener los componentes A sub X, A sub Y y A sub Z, lo mismo con B vector. Ahora voy a denominar una letra de vector, por ejemplo. Ustedes pueden colocar cualquier letra. Es simplemente que como ya utilizamos C vector, pues hagámoslo con D vector, como para colocar una variable para otro valor. Entonces D vector es igual a A vector menos B vector. ¿Qué sucede acá? Pues tenemos que ahora, en vez de sumar, restar las componentes que estén en el mismo eje, que sean idénticos. A sub X y B sub X, A sub Y y B sub Y, y A sub Z y B sub Z. Exacto, entonces A vector vamos a decir que es 3,4,2 y B vector vamos a decir que es 1, menos 2,5, como lo teníamos en el anterior ejercicio. Ahora, D vector a cuánto es igual. Entonces, A sub X, 3, menos B sub X, que es 1. Bien, tenemos A sub Y, que es 4, menos B sub Y, que es menos 2, A sub Z, que es 2, menos B sub Z, que es 5. Bien, teniendo eso en cuenta, pues ahora apliquemos la resta. 3 menos 1, 2, 4 menos 2 sería 4 más 2 o 6, y 2 menos 5 es menos 3. Es decir, ese sería nuestro valor para nuestro vector D. Ahora, ya que cubrimos suma, ya que cubrimos resta, pues empecemos con la multiplicación. Y es que en la multiplicación esto suele ser un poco confuso por la notación, pero ya ahorita les explico más adelante a qué me refiero. Entonces, primer caso de multiplicación, por así decirlo, como los casos de factorización, casi igual. Entonces vamos a tener vector por escalar. ¿A qué me refiero? Digamos que tenemos un escalar que es K, multiplicando un vector que es A vector. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, pues tenemos que multiplicar K por cada componente, es decir, K por A sub X, K por A sub Y y K por A sub Z, por cada una de los componentes que tengamos. Bien, K tiene que ser un valor numérico. Entonces, digamos que A vector va a ser el que hemos estado usando, 3,4,2, y K va a ser 2, por ejemplo. Bien, teniendo eso en cuenta, pues K por A vector, ¿a cuánto va a ser igual? Pues tendríamos 2 multiplicando cada uno de esos términos, 3, 4 y 2. Bien, todavía van a seguir en estas comas, todavía van a seguir separadas, solo que ahora van a ser multiplicadas de forma individual.
2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y 2 por 2, 4. Bien, así nos quedaría aquel ejercicio. Bastante sencillo, ¿no? Multiplicar un vector por un escalar. Bien, ya que tenemos aquello, ahora vamos a multiplicar vectores con vectores. Pero hay dos casos para aquello. Entonces, segundo caso, producto punto. ¿Qué significa este producto punto? Y es que vamos a partir de un vector, o bueno, de una multiplicación de dos vectores, y vamos a llegar a un escalar, a un valor numérico común y corriente, un escalar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A, vector. ¿Cómo se representa? A sub x, a sub y, a sub z. Bien. B vector, por lo tanto, ¿cómo se representaría? Ustedes me dicen. Sería b sub x, b sub y, b sub z. Bien. Cada uno con sus respectivos valores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Producto punto significa que A por B tiene que tener esa notación de ese punto entre aquellos dos. Por. Ahora, eso significaría A sub x por B sub x más A sub y por B sub y más A sub z por B sub z. Es decir, componentes idénticas en el idéntico eje, pues se multiplican y se suman a los otros. ¿Cómo sería una notación más avanzada? El producto punto de A y B es igual al valor absoluto de A multiplicando el valor absoluto de B por el coseno de teta. Eso ya se ve más adelante en la geometría diferencial. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Entonces, unos valores para A vector y otros para B vector. Utilicemos los mismos que el del comienzo. ¿Les parece? Entonces, ya que habremos estipulado los valores tanto para A vector como B vector, pues el producto punto entre A y B sería igual a ¿qué? A sub x por B sub x sería 3 por 1. Listo. Más A sub y por B sub y sería 4 por menos 2. Bien. Más A sub z por B sub z sería 2 por 5. Perfecto. Teniendo eso en cuenta. 3 por 1. 3. Claro. Más. Menos, de hecho. Porque más por menos, menos. 4 por 2, 8. 2 por 5, 10. Listo, 3 menos 8 más 10, es decir, 13 menos 8, es decir, 5. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos daría el producto punto entre A y B, 5. Como ustedes pudieron ver, no hay ninguna coma, es simplemente un valor numérico. Y eso es lo que caracteriza a los escalares. Ahora, tercer caso, producto cruz. Esa X que a todos se nos enseñó en primaria, pues esa es la que vamos a utilizar. Empezamos con un vector y terminamos con un vector que es muchísimo más grande que con el que partimos. Bueno, claro, si multiplicamos por algo mayor que 1. Si no, pues va a ser mucho más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Producto cruz entre A y B, ¿cierto? AXB, que esa X de por sí es multiplicación, es un por, como el anterior, como el punto. Pero el producto punto admitía solo escalares. Producto cruz admite son vectores. Perfecto. Entonces, ¿eso es igual a qué? Pues como tal, para el espacio de las X, es decir, el primer espacio, pues vamos a tener Y y Z. A sub Y por B sub Z menos A sub Z por B sub Y. Luego, para el espacio de las Y, vamos a aplicar Z y X. A sub Z por B sub X menos A sub X por B sub Z. Y luego, para el espacio de las Z, aplicamos X y Y. A sub x por B sub y menos A sub y por B sub x. Bien, teniendo eso en cuenta, pues tenemos que aplicar algunos valores que ya los conocemos, ¿cierto? Van a ser los mismos que antes. Y entonces, ¿cuánto es? Entonces, A sub y, 4. B sub z, 5. A sub z, 2. B sub y, menos 2. Bien. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener acá? A sub z, ¿cuánto es que nos da? 2. B sub x, 1. A sub x, 3. B sub z, 5. A sub x, 3. B sub y, menos 2. A sub y, 4. B sub x, 1. Bien, teniendo eso en cuenta, pues tenemos que ahora realizar las multiplicaciones. 4 por 5, 20. Menos, o bueno, menos por menos más. 2 por 2, 4, coma. 2 por 1, 2, menos 3 por 5, menos 15, coma. Y bueno, acá me saltó un corchete, ya lo coloqué, listo. Ahora sí, continuemos. 3 por menos 2, menos 6, menos 4 por 1, menos 4. Bien,
¿Qué es lo que tendríamos para nuestro producto cruz? Como ustedes pueden ver, sí está separado por comas, no como en el anterior. 20 más 4, 24. 2 menos 15, menos 13. Menos 6, menos 4, menos 10. Y habiendo dicho eso, ejercicios resueltos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado en comentarios. Alguna duda como siempre, hasta la próxima. Así que...